Vale, pues vamos a calcular el límite de esta sucesión de aquí. Es el límite de la sucesión 1 al cuadrado más 2 al cuadrado y así hasta n al cuadrado dividido entre n al cuadrado menos n entre 3. Se puede hacer de muchas formas. Por ejemplo, podemos operar aquí dentro y después podemos aplicar el criterio de Stokes. Vamos a ver que al operar aquí dentro nos va a quedar una sucesión en la que en el denominador vamos a tener una sucesión que es creciente y divergente hacia más infinito, y por tanto después podemos calcular el límite de la diferencia de dos términos sucesivos que hay en el numerador entre la diferencia de dos términos sucesivos que hay en el denominador. Vamos aplicando ese método y a través de ese método, que se llama el criterio de Stokes, pues vamos a ver que eso converge a un punto y por tanto el límite de esta sucesión converge en ese punto. De todas formas, yo me voy a separar un poquito del criterio de Stokes, no voy a utilizarlo y lo que voy a utilizar es la fórmula, ¿no? Para 1 al cuadrado más 2 al cuadrado hasta n al cuadrado. Tenemos que esto de aquí, utilizando esa fórmula, tendremos que es igual al límite de la sucesión. En el denominador, esta sucesión 1 al cuadrado más 2 al cuadrado hasta n al cuadrado, pues me queda que esto es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6 y todo esto entre n al cuadrado menos n entre 3. Y bueno, ahora si voy operando, pues entonces tengo que esto es igual al límite. Me quedará, fijaros, este n y este cuadrado se me va y entonces al final tengo n por 2n es 2n al cuadrado, n por 1 es n, 1 por 2n es 2n, entonces tengo n más 2n es más 3n y luego 1 por 1, 1. Más 1 entre 6n menos n entre 3. Bueno, n entre 3 lo puedo apuntar también como 2n al cuadrado entre 6n. Me quedaría n entre 3, ¿no? Esto de aquí. Y bueno, entonces ahora simplemente opero y me queda 2n al cuadrado menos 2n al cuadrado, eso es 0, entonces tengo el límite, como decía, 2n al cuadrado menos 2n al cuadrado es 0, y entonces al final me queda 3n más 1 entre 6n. 3n más 1 entre 6n. Y bueno, esto ya no es muy difícil ver que es un medio, ¿no? Si divido entre n en todos los términos, pues aquí me queda 3 más 1 entre n y aquí me queda 6. 1 entre n converge en 0 y entonces me queda aquí 3 entre 6. Me queda 3 más 0 entre 6 y eso es un medio, ¿no? Y esto es igual a un medio y ya estaría acabado el ejercicio. De todas formas, claro, hemos aplicado una fórmula, ¿no? Hemos aplicado esta fórmula para la suma de los primeros n cuadrados. ¿Y de dónde sale esa fórmula? Pues vamos a ver la forma de deducir las fórmulas de las sumas de los n primeros cuadrados, de los n primeros cubos, de los n primeros números naturales elevados a la cuarta y demás, cómo podemos hacer eso. Entonces, bueno, eso es. Más que nada este vídeo es para ver eso, esto es una excusa para ver esto, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a borrar aquí. Y como decía, el objetivo va a ser por qué 1 al cuadrado más 2 al cuadrado y así hasta n al cuadrado es igual a n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Entonces, fijaros, primero lo que vamos a hacer es averiguar esto. Vamos a averiguar la diferencia de dos números consecutivos naturales al cuadrado. Bueno, vamos a ver, k, vamos a decir que es un número natural y vamos a ver la diferencia, como decía, de dos números naturales
al cuadrado menos k al cuadrado. Bueno, pues esto va a ser igual a, si operamos, k al cuadrado más 2k más 1 menos k al cuadrado, y al final esto me queda como 2k más 1. Perfecto. Entonces ahora, si voy viendo la diferencia de los primeros n números naturales, la diferencia de los cuadrados de los primeros n números naturales, pues tenemos lo siguiente. Vamos a ver. Tenemos que 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, aplicando esta fórmula, pues aquí ¿quién es k? Aquí k sería 1. Entonces tengo que esto es 2 por 1 más 1. Si averiguamos ahora la diferencia de los siguientes, de la siguiente pareja de números naturales, sería 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado, la siguiente pareja de números naturales sucesivos, pues entonces, ¿quién es k ahora? Ahora k es 2. Entonces tendría que esto es 2 por 2 más 1. Y así podría continuar hasta ver quién es la diferencia de n más 1 al cuadrado menos n al cuadrado, y esto simplemente sustituir aquí k por n, ¿no? Entonces tendría 2n más 1. Ahora, si sumamos, pues vamos a tener este 2 al cuadrado se me cancela con este 2 al cuadrado, este 3 al cuadrado se me cancelaría con el menos 3 al cuadrado de la siguiente operación que haría debajo, y al final un n al cuadrado que tenga aquí se me cancelaría con este n al cuadrado, y al final aquí tendría n más 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y esto tendría que ser igual a la suma de todos los miembros que tengo a la derecha aquí. Entonces esto sería, sacando denominador común el 2, tenemos 2 aquí todo el rato, y aquí tengo 1, 2, hasta n. 1 más 2 y así hasta n. Y aquí tengo 1 más 1 y así n veces. Aquí tengo n ecuaciones, entonces 1 se está sumando n veces. Entonces tendría aquí n por 1, ¿no? Que es n. Bien, entonces ahora puedo despejar aquí esta sumatoria, puedo despejarla. Entonces tendría que 1 más 2 y así hasta n, pues despejando, pues sería esto menos n dividido entre 2. Entonces tendría n al cuadrado más 2n más 1, n más 1 al cuadrado es esto, menos 1 al cuadrado es 1, menos n, y todo dividido entre 2. Y al final, bueno, pues aquí tendría n al cuadrado, 2n menos n es n, más n, 1 menos 1 es 0, pues esto entre 2. Entonces, hemos averiguado en una fórmula para la suma de los primeros n números, ¿vale? Entonces, a partir de esta fórmula, ahora vamos a poder hallar esta de aquí, que es la que me interesa. Entonces, simplemente vamos a apuntar esto aquí. Tenemos que el sumatorio, desde i igual a 1 hasta n de i, pues es igual a n al cuadrado más n entre 2. ¿Vale? Bien. Pues ahora vamos a hacer un poquito lo mismo, para averiguar quién es la suma de los primeros n números al cuadrado, de los primeros n naturales al cuadrado. Entonces, bueno, lo mismo, fijo un k, que es natural, y vamos a ver quién es la diferencia de, k más 1 al cubo menos k al cubo. ¿Vale? Es decir, vamos a ver quién es la diferencia de dos números naturales consecutivos elevados al cubo. Bueno, pues tendría aquí k al cubo más
3k más 3 más 3k al cuadrado más 3k más 1 menos k al cubo. Y este sería entonces k al cubo menos k al cubo se va. Y al final tengo aquí 3k al cuadrado más 3k más 1. Vale. Ahora voy a hacer lo mismo que antes. Voy a averiguar quién es. A partir de esta fórmula, pues voy a averiguar quién es 2 al cubo menos 1 al cubo. Voy a averiguar también quién es 3 al cubo menos 2 al cubo. Y así voy a acabar averiguando quién es n más 1 al cubo menos n al cubo, que bueno, este de aquí pues ya lo puedo hacer directamente porque simplemente sustituir aquí k por n. Entonces este es 3n al cuadrado más 3n más 1. Y aquí, bueno, pues, ¿quién es k en este? K es 1, entonces esto es 3 por 1 al cuadrado, que es 1, 3 por 1 al cuadrado, más 3 por 1, porque k es 1, más 1. Aquí, en esta ecuación de aquí, k va a ser 2, entonces tengo 3 por 2 al cuadrado, más 3 por 2, más 1. Y bueno, así hasta llegar a esta ecuación de aquí. Entonces, ahora si voy sumando miembro a miembro todas estas ecuaciones, entonces 2 al cubo se me va con esto 2 al cubo, el 3 al cubo se me iría con la siguiente ecuación, y este n al cubo menos n al cubo se me iría con el n al cubo de la ecuación anterior. Entonces al final tendría que n más 1 menos n más 1 al cubo menos 1 al cubo es igual a la suma de todos estos miembros de aquí, y esto puedo sacar el denominador común el 3, entonces tendría 3 por 1 al cuadrado más 2 al cuadrado y así hasta n al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Fijaros que aquí aparece ya la expresión para la cual quiero averiguar una fórmula. Aquí tendría n al cuadrado. Después aquí puedo volver a sacar 3 como denominador común. Entonces tendría 3 como factor común, perdón. Tendría 3 por 1 por 2 y así hasta n. Entonces tendría 1 más 2 y así hasta n. Y después tengo 1 más 1 más 1 y es un total de n veces. Tengo 1 sumándose consigo mismo n veces, eso es igual a n. Más n. Entonces, esta expresión de aquí ya la tengo, la he deducido antes, ¿vale? Y por tanto, ahora voy a poder despejar esto de aquí para averiguar una fórmula. ¿Vale? Voy a borrar esto de aquí porque ya no hace falta. Para que quepa, todo esto ya no haría falta. Vale, y voy a continuar por aquí. Entonces, si despejo esto de aquí, tendría 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más n al cuadrado, pues es igual a esto menos n menos 3 veces esto, ¿vale? Entonces tendría, vamos a ver, y bueno, y todo dividido entre 3, ¿vale? Entonces, venga, voy a ir operando. N más 1 al cubo, hemos dicho que es n al cubo más 3n al cuadrado más 3n más 1. Menos 1 al cubo, que es menos 1. Menos n menos 3 veces esto. Menos 3 por esto de aquí, ¿no? Porque este sumatorio de aquí es igual a n al cuadrado más n entre 2, ¿vale? Entonces aquí tengo por n al cuadrado más n entre 2. Y todo esto dividido entre 3.
Bueno, entonces fijaros, este 1 y este 1 se me va, 3n menos n es 2n. Entonces fijaros, esto al final va a ser igual a... Voy a multiplicar por 2 todo esto para poderlo dividir entre 2. Entonces tengo, esto es 2 por n al cubo más 3n al cuadrado. 3n menos n es 2n más 2n. Y menos 3 veces esto es menos... bueno, esperar. Todo esto entre 2 menos 3 veces n al cuadrado más 3n entre 2 y todo dividido entre 3. Bueno, puedo al final, tengo el mismo denominador aquí y aquí, entonces esto aquí sería como menos 3n al cuadrado menos 3n y todo dividido entre 2 y aquí al final tendría un 6, ¿no? en el denominador. Entonces, todo esto de aquí al final va a estar dividido entre 6. Y si multiplico 2 por n al cubo más 3n al cuadrado más 2n, pues al final tengo 2n al cubo más 6n al cuadrado más 4n. Y bueno, ahora si opero, entonces tengo 2n al cubo es 2n al cubo, esto se queda tal y como está. 3n al cuadrado más 6n al cuadrado menos 3n al cuadrado es más 3n al cuadrado. Y 4n menos 3n es más n. Entre 6. Ahora puedo sacar factor común, n. Y aquí tendría n por 2n al cuadrado más 3n más 1. Y todo dividido entre 6. Y fijaros que 2n al cuadrado más 3n más 1 es justamente n más 1 por 2n más 1. Entonces esto es igual a n por n más 1 por 2n más 1 dividido entre 6. Fijaros que hemos averiguado ya la fórmula para la suma de los primeros n cuadrados. Repitiendo este procedimiento, todos los pasos de este procedimiento que acabo de hacer, pues podríamos calcular ahora la suma de los primeros n al cubo. Después, con esa fórmula, podríamos calcular la suma de los primeros n naturales elevados a la cuarta, y así hasta cualquier potencia que nos podemos imaginar, cualquier potencia natural que nos podamos imaginar. Entonces, bueno, este ha sido todo el vídeo, espero que os haya gustado.